María Cívico, modista de conciencias. Comité Pro Edificio María Cívico, Cabo Rojo, Puerto Rico, 2023. 150 aniversario de la abolición de la esclavitud. El Comité Pro Edificio María Cívico. El Dr. Luisa Ramírez Padilla, natural de Cabo Rojo y residente en la ciudad de Nueva York, ha sido educador y funcionario del Departamento de Educación de Nueva York. Lleva décadas investigando la historia de Cabo Rojo, y ha publicado varios trabajos sobre la explotación de las salinas y sobre la explotación de los esclavos. De esa labor, que ha compartido con su esposa, la educadora Cielo Mancilla Urbina, y la hija de ambos, Cielo Andrea Ramírez Mancilla, surgió la figura de María Cívico y la preocupación de que una escuela de Cabo Rojo llevara el nombre de un esclavista, militar confederado y supremacista blanco, Jabez Lamar Monroe, J.L.M. Curry. El edificio dejó de ser escuela, pero mantuvo el nombre y la familia Ramírez Urbina comenzó en 2021 una campaña para cambiarlo por el de María Cívico, caborrojeña que nació esclava y se convirtió en una modista de renombre. A esta gestión se unieron varios caborrojeños y, más adelante, otros puertorriqueños interesados en los temas de la esclavitud, la historia y el racismo en Puerto Rico, el señor Luis Matías Meléndez, la señora Ana Rosa Troche Vargas, el legislador municipal Guarionex Padilla Martí, el licenciado José A. Maldonado Andreu, la señorita Margarita M. Asensio López, y la doctora Carla Escabí Ruiz y el doctor José Escabí Pérez, descendientes de María Cívico. El comité ha recibido la colaboración continua y desinteresada del señor Néstor Mori Erezari, director del Centro Casa Paoli de Ponce, y el apoyo de la escritora Mayra Santos Febres, la antropóloga doctora Izar Godró Santiago, y grupos de afirmación de la negritud y de lucha contra el racismo, como el colectivo ILE, la Comisión de Derechos Humanos de Puerto Rico y el Southern Poverty Law Center, Alabama, así como del Comité Caborrojeños Pro Salud y Ambiente, el Comité Pro Jornada Abetán CECI, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cabo Rojo. Mención aparte merecen los representantes Kevin Maldonado Martís y Denis Márquez Lebrón, que presentaron una medida para remover el nombre de Curry del edificio en Cabo Rojo y sustituirlo por el de María Cívico, aprobada por unanimidad en la Legislatura Nacional en abril de 2022 y firmada por el gobernador el 18 de julio de 2022, la Resolución Conjunta 32/2022, cuya ejecución está en trámite por la Administración Municipal de Cabo Rojo y el Instituto de Cultura Puertorriqueña. El edificio municipal de Cabo Rojo lleva ahora el nombre de María Cívico, caborrojeña negra, artesana destacada y mujer luchadora. Sin embargo, la labor del comité no termina con esa gestión y con la publicación de este libro. El Comité María Cívico se propone publicar otros folletos sobre los hermanos Escabí Monsanto y Peña Escabí, hijos de crianza de María, y sobre los esclavos de Cabo Rojo. También se propone lograr que el edificio María Cívico se convierta en un museo vivo, en un centro de estudios sobre la esclavitud, el racismo y la contribución de la comunidad negra a la historia de nuestro pueblo. Para hilvanar la lectura. Abreviaturas. AGPR Archivo General de Puerto Rico. AHM Archivo Histórico Municipal de Mayagüez. IBIDEM IBID. En el mismo lugar, la cita proviene de la misma obra de la cita inmediatamente anterior. IDEM ID. El mismo, la cita proviene del mismo autor que la cita inmediatamente anterior. El libro de actas del Registro Civil de Puerto Rico. Loxit lugar citado. La cita proviene exactamente de la misma obra que la cita anterior. OP cit obra citada. La cita proviene de una obra citada antes. PRCR Puerto Rico, Civil Registrations, de 1835 a 2001 en FamilySearch.com y de 1885 a 2001 en Ancestry.com. PSN página sin número, el número no está impreso. Sí casi, como fue escrito en el texto original. SL sin lugar. En la publicación no se indica el país o la ciudad en que se imprimió. C sin editorial. En la publicación no se indica la institución que la patrocinó o la casa editora. SF sin fecha. En la publicación no se indica en qué fecha se imprimió. VBER refiere a otra parte del texto. BOU. Vuelto. Indica que el texto está impreso o continúa en el reverso de la página numerada. Aclaración. El texto entre corchetes no aparece en el original.
Se ha obtenido y añadido de otras páginas o fuentes. Fotos de portada. María Cívico en 1918. Foto de su pasaporte, retocada por Cielo a Ramírez Mancilla. Pórtico de una casa en la calle Salud de Mayagüez. Foto por M. Asensio López. 2022. Prólogo. Formar conciencias. Pocas veces en la vida de un investigador histórico, en el mismo camino de sus búsquedas, se topa con personajes tan interesantes como aquellos a quienes estudia. Estuve muchos años leyendo los trabajos de Norberto Escabí, sobre todo los publicados en El Diluvio, revista de la que fue redactor principal, quien, además de haber sido un notable periodista, era una de las más dinámicas intelectualidades puertorriqueñas negras de principios del siglo XX. ¿Cómo iba yo a suponer, tras enfocar mi interés en su pensamiento y su obra, que Escabí había sido criado por una mujer puertorriqueña negra, de los quilates de sufrimiento y esperanza como los de María Cívico? Esta mujer puertorriqueña negra, curtida en el trabajo y en el dolor, cargó también con la gloria de ser testigo y partícipe de las más aguerridas batallas del obrerismo de finales del siglo XIX y principios del XX. No solo por su asociación afectiva con el aguerrido militante obrero que fue Luis Soler gloriosamente recordado, sino por su propia voluntad, que, tanto en la línea de batalla como cómplice de su esposo, soportaría las angustias con las que cosecharía las virtudes de una verdadera luchadora obrera. Pero más que las lecciones de esa vida de trabajos y trincheras, sería la cuna madre de toda una cepa de luchadores por las reivindicaciones del proletariado. 6 hijos de su media hermana crió, entre ellos el intelectual obrero negro Norberto Escabí, a quien también le crió la conciencia. Poco sabemos de la intrahistoria, de la vida íntima, y del dolor y el hambre de los soldados obreros que consiguieron victorias en la lucha por sus derechos como trabajadores. Podemos imaginar las brutales represiones y los asesinatos de las turbas republicanas las que pude llevar a la escena en mi obra Iluminado Negro, sobre la vida del dramaturgo anarquista negro de Guayama, Manuel Alonso Pizarro. Podemos imaginar las privaciones, los rechazos, la magra subsistencia con la que el poder pagó los más altos sacrificios. Y podemos imaginar a María, sentada muy cerquita de su marido Luis, en las reuniones donde se planificaban todas esas luchas, donde se conspiraba para la defensa, y donde se armaba la más hermosa utopía socialista y redentora. Podemos imaginar apretar el hombro de su marido en el apoyo perpetuo del amor, al mismo tiempo en que enseñaba a leer a sus hijos las letras con las que defenderían su raza. Hija liberta de la infamia esclavista, María Cívico se formó un carácter, una resistencia a toda prueba y con ello una estirpe luchadora con la que atravesó las privaciones de los negros bajo los 2 yugos coloniales que nos han explotado. Resistencia y carácter que se nutrió de la sal de los sudores, de las horas sobre telas y trajes en la práctica de su noble oficio de costurera o modista, como era llamado entonces. María Cívico formó conciencias. No solo a sus hijos, sino con ejemplo de una verdadera maestra en actitudes. Hay todo un árbol genealógico que le debe a María Cívico su dignidad de luchadores, su orgullo de negros, su honor de puertorriqueños. Cabo Rojo es pionero en honrar a esta dignísima figura, que no dejó nada escrito, ni acaparó tribunas ni columnas de prensa, pero fue madre para tantos, fue ejemplo de lo que ser obrero negro es para la patria. Reconocida por sus talentos como artista de las telas, llega la medalla del mejor mérito, el que debe ser celebrado por todo su pueblo, que es el haber estado ahí cuando más se le necesitaba, el haber repartido solidaridad y compromiso, el no haber virado la cara al infortunio de nuestra raza, y el haberse levantado del silencio al que al negro siempre se condena con el atronador rugido del amor, el amor, que es el incuestionable formador de las conciencias. Cabo Rojo y los que esta publicación promueve, son el brillante eco de ese divino grito. Y por ello, nuestra gratitud es eterna. Roberto Ramos Perea, Instituto Alejandro Tapia y Rivera, marzo de 2023. María Cívico, modista de conciencias. Dr. Luisa Ramírez Padilla, Margarita M. Asensio López. Luchemos por la emancipación obrera, por la paz universal, por la paz moral y buena marcha de nuestros hogares, por la educación de nuestros hijos, y por asegurar la tranquilidad a nuestra sociedad.
Francisca Escabí Monsanto, 22 de marzo de 1904. Los primeros años. En la calle Conde de Mirasol, a una cuadra al sur del centro del pueblo de Cabo Rojo, nació en 1827 el doctor Ramón E. Betances y Alacán, médico y literato, independentista y abolicionista. Graduado de medicina en París, estableció su práctica médica en Mayagüez en 1855. Sufrió varios destierros como consecuencia de sus luchas políticas, pero regresó una y otra vez a trabajar y conspirar en Mayagüez. Allí organizó grupos clandestinos por la independencia y combatió la esclavitud, aprovechando hasta la legislación vigente. El 4 de enero de 1860, en la misma calle Mirasol, nació la esclava María o Ana María Cívico, hija de la esclava Patricia, de 27 años, y nieta de la esclava Candelaria. Luego nacieron sus hermanos, Manuel, Enrique y Ramón, todos esclavos. Patricia y sus 4 hijos eran propiedad de Benedicta Marini y Ramírez de Arellano, esposa del comerciante Jerónimo García Trinquerio. El doctor Betances visitaba a los parientes en su casa natal, a pocos pasos de la residencia García Marini. Consciente y orgulloso de su negritud, conoció de primera mano la situación de los esclavos en su propia familia, pues su madre, María del Carmen Alacán, poseyó esclavos. La calle Betances, engalanada para recibir los restos del prócer, el 7 de agosto de 1920. El edificio más alto a la derecha. La esclava Patricia era la bandera de su ama Benedicta. Para entonces, María trabajaba en labores domésticas en casa de Benedicta, mientras sus hermanitos hacían mandados y otras tareas menores. Al cruzar la calle, se encontraba el almacén de Antonio Cabaza Tazara, donde trabajaba Salvador Brau Asensio desde los 12 años. No pocas veces habría de entrar Benedicta con su esclava Patricia y la niña María a hacer compras, mientras Brau atendía clientes y llevaba la contabilidad del almacén. María fue testigo de los daños causados en 1867 por el huracán San Narciso, a fines de octubre, y un terremoto el mes siguiente, y de las reacciones al grito de Lares del 23 de septiembre de 1868. Un mes después se quemaron en la plaza de Cabo Rojo las libretas, de jornaleros, que se habían macheteado en Lares al grito de ¡Viva Puerto Rico libre! Las autoridades aumentaron su vigilancia hacia esclavos y liberales para evitar disturbios. También la esclava María fue testigo de la congestión de coches y caballos, y la algarabía que debió ocurrir durante los espectáculos que Brau y otros llevaron a cabo en el antiguo almacén. Convertido en el teatro histórico, fue inaugurado el 19 de agosto de 1871 con el drama de Brau Héroe y Mártir, escrito para la ocasión. En 1872, el gobierno español levantó un registro de esclavos, en el que se basaría la indemnización a sus amos cuando la esclavitud fuera abolida. En Cabo Rojo se contabilizaron 740 esclavos distribuidos en el pueblo y sus barrios, entre más de 130 dueños individuales o en conjunto, hermanos asociados, compañías y sucesiones. Cada esclavo era identificado por su oficio y su descripción física. Esta es la de María Cívico, muy joven para tener oficio definido. Edad, 11 años. Estatura, creciente. Color, mulata. Pelo, grifo. Barba, ojos, negros. Nariz, perfilada. Boca, pequeña. La esclavitud en Puerto Rico fue abolida mediante la ley aprobada en España el 22 de marzo de 1873, pero los esclavos tuvieron que seguir trabajando para sus amos por 3 años más. Cumplido el término en 1876, la liberta María, junto a su madre Patricia, entonces de 43 años, y sus hermanos Manuel y Ramón, de 13 y 11 años, se mudaron a otra casa en Cabo Rojo. El trato recibido de sus amos debió ser tan inhumano que ninguno tomó los apellidos García o Marini, aunque muchos libertos optaron por llevar los apellidos de sus antiguos amos, a falta de uno propio. La Madre Coraje. En marzo de 1887, se organizó el Partido Autonomista en Ponce y se le acusó de promover actos contra el gobierno. Ese verano, el gobernador Romualdo Palacios autorizó arrestos y torturas contra todo liberal, los compontes. La represión fue tal que le costó el puesto al gobernante, después de cientos de abusos.
Bravo afirmó que el suicidio llegaba a considerarse en Mayagüez preferible a los compontes y tenía razón, como demuestran dos casos notables. El rico joven mayagüezano Ricardo Nadal Cuevas, cuñado de Tontón Cabaza, fue sometido a las más vejaminosas torturas, como la de ser amarrada sus manos y sus pies, y ser zambullido de cabeza dentro de una letrina varias veces, a causa de lo cual quedó paralítico por algunos meses, tullido de ambos brazos por la brutal tensión de los cordeles con que lo amarraran los componteadores. El músico cubano residente en Mayagüez, José R. de Filló, dejó una nota: anoche se ha dicho que me van a dar componte. Antes de que suceda me mato. No pertenezco a ninguna sociedad, lo juro, caiga mi muerte sobre los que están hundiendo a este glorioso país. El 29 de octubre, se degolló en la hacienda Cartagena. Para los antiguos esclavos la situación debió ser, cuando menos, preocupante. Si blancos de renombre eran torturados, encarcelados o llevados a la muerte, ¿qué podían esperar los obreros negros y pobres? El 1 de noviembre de 1891, María Cívico se casó con el ebanista Luis Soler y se fue a vivir, junto con su madre Patricia, a la calle Salud, en el barrio del mismo nombre en Mayagüez, en el que residieron muchas de las más encumbradas familias mayagüezanas. La ciudad era entonces la de mayor importancia en la zona oeste de Puerto Rico, no solo por su extensión territorial y su puerto, sino por su vitalidad política y cultural. Soler tenía casa propia sin gravámenes y taller de ebanistería, y se empleaba ocasionalmente como carpintero. María ayudaba a sostener el hogar con las costuras que realizaba en el taller de su propiedad. Con el tiempo, su taller se convirtió en una escuela de costura para niñas y mujeres. La pareja no tuvo hijos propios, pero sí de crianza, por parte de María. En 1888, murió su pariente Flora Monsanto y 5 años más tarde, el esposo de esta, José Escabí, residentes en el barrio Monte Grande de Cabo Rojo. Dejaron huérfanos a 6 hijos, de entre 5 y 11 años de edad en 1893. Francisca, José, Carlos, Modesta, Norberto y Antonio. Años después, Norberto describió su mudanza a Mayagüez. Yo recuerdo claramente aquel día en que entré por vez primera en Mayagüez. Venía de los campos de Cabo Rojo, en un carro tirado por bueyes, tenía dentro del magín imaginación, una visión encantada y adorable de la ciudad, que había surgido allí de los cuentos de una tía que vivía en Mayagüez, y que nos hablaba con admiración de campesina de algo así como una ciudad febril, de muchas cosas admirables y lindas y bellas y asombrosas. El carro se detuvo frente a una casa de 2 pisos de la calle Mirasol, de Mayagüez. Mi tía vivía en uno de los cuartos delanteros de la casa, en un cuarto donde no había sobra de aire ni de luz, y después, ya dormido, soñé que estaba en la verde campiña de mi pueblo, que veía a mi hermana trayendo un calabazo de agua del pozo, y no sé por qué, al recordar que estaba lejos de mi casita campesina, se me llenaron los ojos de lágrimas. Sin embargo, existe otra versión familiar, menos poética. A la muerte de José Escabí, María Cívico fue a Cabo Rojo a buscar a Francisca y Modesta, para que se educaran y colaborasen en su taller de costura en Mayagüez. Los 4 varones fueron llevados a Ponce, a la casa de un familiar en el sector Bélgica. En una ocasión, María viajó a Ponce para atender el encargo de una cliente y se enteró de que los niños mendigaban por la plaza de recreo, descalzos y descuidados. María se personó a la casa del familiar y, a sombrillazos, rescató a los hermanos y los llevó con ella a Mayagüez. Los enseñó a asearse, a vestirse, a usar zapatos y a estudiar. Los Escabí Monsanto tuvieron la oportunidad de educarse formalmente, lo que no era común en la época, y menos para niños pobres y negros. Con el esfuerzo y la inspiración de María Cívico, se convirtieron en adultos de provecho para la sociedad. Su madre de crianza les inculcó interés en la educación y dedicación al trabajo, y les enseñó a no renegar de sus orígenes. En sus documentos oficiales, los Escabí Monsanto se identificaban como negros o mulatos, hijos de negros y nacidos en Cabo Rojo. La labor generosa de María Cívico hacia sus familiares no terminó con los Escabí Monsanto. La hermana mayor, Francisca, Paca,
Murió en 1909 y María se ocupó de sus 3 hijos, José Antonio, Carmen María y Abraham Luis Peña Escabí. El padre, Abraham Peña Romero, continuó dedicado al ejercicio del derecho y a labores con la Federación Libre de los Trabajadores, FLT. Estos nuevos hijos de crianza de María recibieron sus afectos y sus consejos, y los asimilaron para convertirse también en ciudadanos ejemplares. Con esos lazos familiares, María ató las vidas de todos ellos, que aprendieron a protegerse y ayudarse en distintos momentos. Norberto se llevó a María y Patricia a vivir con él en San Juan, la hija de Paca, Carmen María, vivió con su tío Carlos, y Antonio acogió en su casa a María, Patricia, sus hermanos Modesta y Carlos, y su sobrina Carmen María. Además, los hermanos Escabí Monsanto y los Peña Escabí se criaron con María en su casa de la calle Salud, y algunos vivieron por décadas en ese vecindario, en la propia calle Salud, y en las cercanas Tetuán y San Rafael, la calle Salud Sur, hacia el Cerro Las Mesas 1898, y, norte, hacia el río Llagues. Foto por M. Asensio López, 2022. La familia obrera. Desde mediados del siglo XIX, la clase trabajadora puertorriqueña comenzó a organizarse para defender sus derechos y a educarse en doctrinas afines a sus necesidades, como el republicanismo, el socialismo, el espiritismo y el cooperativismo. Tras la abolición de la esclavitud, tanto en la capital como en las ciudades principales, Ponce, Mayagüez y otras, surgieron gremios de artesanos, sociedades de ayuda mutua y publicaciones de contenido obrero. En 1896, los trabajadores de Mayagüez se manifestaron públicamente de manera organizada. Tan temprano como el 20 de febrero de 1898, ya con la influencia de Santiago Iglesias Pantín y sus colaboradores de presunta afiliación anarquista, celebraron una reunión pública para protestar por sus condiciones de vida y por la desatención de los partidos políticos de la época, y comenzaron a publicar el periódico El Vesubio, seguido al año siguiente por El Amigo del Obrero. Este promovía la creación de una federación obrera. El 10 de agosto de 1898, las fuerzas invasoras de los Estados Unidos, marchando desde San Germán, fueron confrontadas por criollos y españoles en las riberas del río Guanajibo, entre la hacienda La Acacia de Cabo Rojo y las lomas de Silva en Hormigueros. El 11 de agosto, entraron triunfantes en Mayagüez, voceando libertades y protección para la clase trabajadora, aunque no todos los recibieron con agrado. Se implantó un gobierno militar y Puerto Rico quedó bajo la jurisdicción del Departamento de la Guerra por los próximos 36 años. A principios de 1899 se anunció en Mayagüez la creación de gremios de costureras y modistas. El 1 de mayo fue conmemorado con manifestaciones y veladas en Mayagüez y otros pueblos, y los obreros mayagüezanos convocaron a un mitin que terminó en el Teatro Municipal con un orador de lujo, Eugenio María de Hostos. Poco después, el 8 de agosto de 1899, el huracán San Ciriaco devastó la isla. Hubo miles de muertos y daños extensos en la agricultura que agravaron la gran crisis socioeconómica en el país y empeoraron las condiciones de vida, sobre todo, de la clase obrera. Pero, no valía con emigrar, suicidarse o conformarse. A fines de 1898, se había organizado la Federación Regional de Trabajadores, de corto recorrido, y a mediados de 1899, varios líderes obreros encabezados por Iglesias Pantín fundaron la FLT, cuyo rápido crecimiento y militancia provocó reacciones adversas en algunos administradores políticos, hacendados, legisladores y otros sectores de poder. Entre 1900 y 1904, se fundaron en Mayagüez uniones de zapateros, de panaderos y de damas, entre ellas, recogedoras de café. Los obreros mayagüezanos establecieron una panadería y una tienda cooperativas, y recaudaron fondos para compañeros indigentes. Además, no solo escuchaban a Hostos en las reuniones sindicales, invitaban a oradores espiritistas como Agustín Agustín a ofrecer charlas, lo que generó críticas de los sectores conservadores. La invitación no era de extrañar, porque líderes obreros como Abraham Peña Romero eran espiritistas. Luis Soler estaba involucrado en esos trámites organizativos, por lo cual María Cívico debió de participar en ellos e igualmente,
sufrió las consecuencias de la militancia de su compañero. En 1902, Iglesias y otros líderes visitaron la zona oeste para impulsar la organización obrera. En una reunión multitudinaria en el Teatro de Mayagüez, Iglesias criticó la parcialidad de la policía contra los obreros y alguien lo amenazó de muerte. Días después, cuando entraba al hotel donde se hospedaba, le dispararon, pero no lograron herirlo. De los amigos que se distinguieron en esta primitiva campaña obrera en Mayagüez, recuerdo a los compañeros Juan Bautista Rivera, Luis Soler, Julio Aybar, Luis Montalvo Guenard y Julio Medina. No solo se organizaron 5 uniones de oficios, sino que se fundó el Obrero Libre editado por Julio Aybar. Los obreros y artesanos de Mayagüez organizaron la Unión Obrera Central, UOC, que pretendía servir de base a la Federación Obrera única en el país. El 18 de junio de 1902 eligieron sus delegados, entre ellos Luis Soler como representante de los carpinteros. En el mes de noviembre de 1902, se efectuarían elecciones y la campaña fue especialmente violenta en algunos pueblos. En Mayagüez y a principios de octubre, Luis Montalvo Guenard, candidato a la Cámara por el Partido Federalista, abogado y simpatizante de la FLT, fue herido por adversarios republicanos, sin que la policía interviniera. En Ponce, a fin del mes, hubo disturbios que dejaron un policía y un ciudadano muertos, y 10 heridos, además de varios arrestados, como el hermano de María Cívico, Ramón. En octubre, Soler y otros 8 líderes solicitaron la afiliación, charter, a la American Federation of Labor, AFL, y realizaron una derrama para costear los 10 pesos del trámite. Ese mismo mes, Soler fue designado administrador del periódico Obrero Libre, fundado por Iglesias Pantín y el sindicalista mayagüezano Julio Aybar. A falta de dinero para costear un local de la UOC, los líderes se reunían en las habitaciones de los unionados Julio Aybar, Luis Soler y José Santos, que las facilitaron gustosos. La casa de María Cívico, por tanto, sirvió como punto de encuentro de artesanos y obreros, donde se fraguaron la unidad y la organización de gremios de diversos oficios. Por fin, el 2 de enero de 1903, la FLT inauguró su local en la calle Méndez Vigo 35 y se colocó en lugar visible el documento de afiliación a la AFL con el nombre de Luis Soler, entre otros gestores. No sobraba dinero para otros asuntos, por lo cual Ramón Romero Rosa donó el producto de la venta de un drama suyo para amueblar el local. Sin embargo, no todo fue pacífico y agradable, hubo atropellos, golpizas, arrestos y destrucción de propiedades. Según Manuel F. Rojas, en Mayagüez, los revoltosos, en combinación con la policía, atacaron a los obreros Eugenio Sánchez López y Bautista Rivera. Este hecho ocurrió de noche y en la misma fecha fueron allanados los hogares de Julio Aybar y de su compañero de apellido Soler. Rojas no precisa la fecha, pero Iglesias Pantín ubica las agresiones poco después de la inauguración del local de la FLT. Tras el ataque a los 2 mencionados, fue una cuadrilla turbulenta asesorada por la policía municipal al mando del alcalde, asaltando los hogares de Julio Aybar, Luis Soler y Bautista Rivera. La policía municipal hizo muchos disparos con objeto de causar terror a la muchedumbre que se reunió para protestar. María Cívico y sus 6 hijos de crianza se vieron a las puertas de la muerte, amenazados por una turba armada protegida por las autoridades. No obstante, el obrerismo mayagüezano se atrevió a enfrentar a las autoridades coloniales. Por ejemplo, en el mismo 1903, durante una visita del gobernador William H. Hunt a Mayagüez, la UOC organizó una manifestación por las calles principales de la ciudad. Una comisión, integrada, entre otros, por Abraham Peña Romero, entregó un mensaje de protesta a Hunt por el desinterés del gobierno en la vida de las familias obreras. Además, esos mismos trabajadores contribuyeron a la destitución de los alcaldes de Cabo Rojo, Ulises Pavón Rivera, y de Mayagüez, Mateo Fajardo, por actos de corrupción y abusos contra los obreros. Días después de la manifestación ante Hunt, hubo un atentado contra Luis Soler y otros 2 dirigentes de la FLT en Mayagüez, que fueron acusados, juzgados y sentenciados, mientras sus agresores quedaron libres. Otra vez,
María Cívico y los hermanos Escabí Monsanto sufrieron por los abusos contra Soler. En 1905, en sus mítines y en sus periódicos, los obreros mayaguezanos expresaron su apoyo a las huelgas cañeras de Ponce, en abril, y a las de los muelles en San Juan, en julio. En ambos pueblos, la policía trató a los huelguistas violentamente y los mayaguezanos protestaron ante el gobernador Beekman Winthrop para repudiar los abusos policíacos. Además, hubo en Mayagüez una imponente demostración de protesta contra los policías en abril y otra similar en agosto. Luis Soler influyó grandemente en los hermanos Escabí Monsanto, 3 de los cuales colaboraron en la FLT en diferentes momentos: Carlos, Norberto y, sobre todo, Paca. Esta compartió las luchas obreras con su esposo, pero logró reconocimiento por sus propios méritos. Fue oradora. Escribió artículos para publicaciones sindicales y participó activamente en el tercer congreso de la FLT, celebrado en Mayagüez en junio de 1905. María Cívico pudo sentirse orgullosa de las ejecutorias de su hija de crianza y tuvo que dolerse profundamente por su muerte temprana, en 1909. En enero de 1907, Luis Soler estaba restablecido de su enfermedad. Se involucró también en la política y fue concejal del Partido Unionista. El 6 de noviembre de 1910 se efectuarían elecciones generales, pero Luis Soler renunció. No se sabe si obligado por su salud o por el liderato del partido, y fue sustituido, como disponía la ley electoral vigente. Aunque el Partido Unión ganó las elecciones en la mayoría del país, los cambios realizados en Mayagüez no sirvieron de nada. Perdió contra los republicanos, que quizás se sintieron respaldados por la presencia en la ciudad del jefe de la policía, el coronel George Shanton. Es probable que estos contratiempos políticos afectaran o agravaran la salud de Luis Soler. Falleció el 13 de enero de 1911. En el 1914, comenzó la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Los Estados Unidos se integraron a ella en abril de 1917 y el 18 de mayo se aprobó la Ley del Servicio Selectivo. La obligación de que todo varón de 21 a 31 años se inscribiera para el servicio militar se extendió a los puertorriqueños, ciudadanos de los Estados Unidos desde marzo del mismo año, y se propagó el rumor de que reclutarían solo a los electores y a quienes no renunciaron a la ciudadanía. Hubo campañas contra la inscripción en la región de Guayama y en Barranquitas. En Cabo Rojo fueron arrestados Ramón Pagán, por romper avisos oficiales, y el periodista liberal Rodolfo Dávila, por hablar contra la inscripción, pero no se encontró causa probable. Los Escabí Monsanto se inscribieron en las Fuerzas Armadas, aunque no participaron en batalla alguna. Antonio se inscribió en Mayagüez en julio de 1917 y no ofreció referencias familiares. José se inscribió en Madison, Wisconsin, donde estudiaba en septiembre de 1918, y dio el nombre de su hermana Modesta como el familiar más cercano, residente en la calle Salud de Mayagüez, la casa de María Cívico. Norberto se inscribió en San Juan a fines de octubre de 1918, con María Cívico como familiar cercano, residente en la calle Tetuán 5 de Mayagüez. Esta era la casa de Antonio, donde María se refugió después del terremoto del 11 de octubre de 1918. No obstante, el celo de María por el bienestar de todos sus hijos de crianza quedó patente cuando, tras 2 años de ausencia de Carlos Escabí Monsanto, quien trabajaba en Santo Domingo como zapatero, María solicitó su pasaporte el 8 de julio de 1918, para viajar a la República Dominicana to join my son and work. Sin embargo, María no fue a trabajar. El 31 de julio de 1918 estaba de regreso en Mayagüez. Es probable que se preocupara por la situación inestable del país vecino, recién invadido por los Estados Unidos, o por la inscripción de Carlos en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, para evitar su arresto. Carlos se inscribió en el Consulado de Santo Domingo, República Dominicana, como residente en Mayagüez y no ofreció referencias familiares. A fines de 1918, con el regreso de las tropas se expandió la influenza, mal llamada gripe española, porque se originó en un campamento militar en Kansas. Se alegó que causó millares de muertes en la ciudad de Mayagüez,
aunque se calculan en 6.900 los muertos en Puerto Rico. La familia no sufrió la guerra ni la pandemia, pero María Cívico no dejó de velar por ella. La modista de Mayagüez. En enero de 1910, María Cívico Castillo se identificaba como modista, que trabajaba en su taller de moda, y el ebanista Luis Soler Soler hacía lo propio en su ebanistería. En su residencia convivían Patricia Castillo Castillo, madre de María, y los hijos de crianza Carlos, Modesta y Norberto Escabí Monsanto. Completaban la familia extendida los hijos de Paca, José, Carmen y Abraham Peña Escabí. Además, habitaban en la casa otras 3 personas, una niña alojada que ayudaba en los quehaceres en casa, y 2 pensionistas que quizás colaboraban con la pareja, pues Rosendo Oramas era ebanista en un taller de muebles y su hermana Higinia, costurera en un taller de modista, probablemente el de María Cívico. María ocupaba un lugar destacado en la sociedad mayagüezana. Era una costurera famosa. En el año del cometa, el Halley pasó tan cerca de la Tierra en mayo de 1910 que el cielo parecía de sangre y se auguró el fin del mundo. Le tocó la suerte, pues realizó un viaje a la meca de la industria de la alta costura y la moda. En julio de 1910, Miguel Esteve y Blanes, comerciante en telas y lencería en Mayagüez, viajó con su familia a París. Permaneció 4 meses allí, hospedado en la Rue Ambrose Thomas 8. No se ha encontrado constancia del viaje de ida de María Cívico, pero sí del viaje de regreso con Esteve, que le pagó el pasaje, y su familia. El barco zarpó del puerto de Cherburgo, Normandía, Francia, hacia Nueva York y con destino final en Mayagüez. Los años de la Gran Guerra debieron ser difíciles para muchos trabajadores, ante la miseria generalizada en Puerto Rico. No obstante, María Cívico mantuvo su taller de costura y vivía de su trabajo. Sus hijos de crianza podían aportar a su propio sostenimiento y al de sus sobrinos huérfanos, pues eran adultos profesionales, salvo Carlos, zapatero en la República Dominicana. Los demás trabajaban como maestros de escuela pública. Al ambiente de agitación que generaron los arrestos y encarcelamientos por incumplir con las leyes de ciudadanía y servicio militar, se sumó la campaña de intimidación para las elecciones del 16 de junio de 1917. El triunfo unionista en el país se vio opacado en Mayagüez por el triunfo republicano en la ciudad, por el asesinato de Ramón Cívico, hermano de María, y por los fuertes temblores del 26 de julio. Algo peor estaba por venir. El 11 de octubre de 1918, el terremoto de San Fermín causó gran destrucción en la zona noroeste de Puerto Rico y generó un maremoto que cubrió el pueblo de Aguadilla. Mayagüez fue la ciudad que sufrió los mayores daños en su infraestructura. Viviendas, iglesias, teatro, aduana, alcaldía, fábricas y comercios quedaron inservibles. Se realizó un censo de algunos propietarios que perdieron sus edificios y María Cívico fue incluida entre los vecinos de las calles Liceo, San Rafael y Oriente. Sin embargo, en la relación de daños que el alcalde refirió a la legislatura, se ubicó a María Cívico en la calle Salud, con 2 casas en mampostería tasadas en 3.300 pesos, cuyas pérdidas fueron estimadas en solo 1.300 pesos. En 1918, Norberto Escabí Monsanto trabajaba en San Juan. Después del terremoto, acogió en su casa a María, Patricia y 2 sobrinos, Carmen María y Abraham Luis Peña Escabí. En 1919, Norberto se casó con Carolina Agostini Merle en Mayagüez, pero regresó a vivir con ella a San Juan. La familia extendida residió en el núm. 229 de la avenida Ponce de León, parada 15, adyacente al prestigioso Instituto Universitario José de Diego, la Escuela del Honor de los Puertorriqueños. María instaló su taller de modista en Santurce. El 5 de agosto de 1920, llegaron a San Juan las cenizas de Ramón Emeterio Betances, para volver a su Cabo Rojo inolvidable. Las banderas ondearon a media asta, cerraron el comercio y algunas agencias públicas. Las campanas tocaron a duelo y sobre 20.000 personas desfilaron ante la urna, envuelta en la bandera de Lares. No hay evidencia de que María Cívico o Norberto Escabí Monsanto rindieran honores al compueblano, pero el taller de María debió estar cerrado ese día,
Y ella recordaría al vecino que tanto contribuyó a su libertad y la de los suyos. Posiblemente, el nacimiento de un hijo al matrimonio hizo que María, su madre y los Peña Escabí regresaran a Mayagüez en 1921. Debieron mudarse con Antonio Escabí Monsanto, quien ya trabajaba en el correo. Regresaron a una ciudad de mayor importancia. Decenas de estudiantes completaban sus grados universitarios en el Colegio de Agricultura y se estrenaba el Cine Teatro Balboa, muy cerca de la calle Salud, entre otros edificios construidos o reconstruidos tras el terremoto. El Teatro Balboa, foto por M. Asensio López, 2022. A fines de la década del 10, se habían establecido en Mayagüez talleres de costura a gran escala, cuyos propietarios eran empresarios locales, como las mayagüezanas María Luisa Arcelay y Gloria Domenech, o extranjeros, como el libanés William Memory. María Cívico no se dejó llevar por la moda de la costura en masa y restableció su taller artesanal, pequeño y exitoso. Entre los años 1922 y 1925, María estuvo muy atareada como integrante de la Comisión de Damas del Casino del Oeste en Mayagüez. Junto a sus compañeras de la comisión, María organizaba veladas y el reinado anual del casino. Con sus destrezas en el diseño de moda y el arte, contribuyó a que estas actividades lograran el éxito esperado, y a que ella recibiera el agradecimiento y reconocimiento del público como líder cívica y social, así como destacada diseñadora de vestuario. Una de las primeras actividades del Casino del Oeste fue un homenaje a la poeta, escritora, artista y activista social Trinidad Padilla de Sanz, conocida como la hija del Caribe. En tal ocasión, el 11 de noviembre de 1922, la homenajeada ofreció una orientación sobre derechos electorales y un recital de piano. A cambio, recibió varios obsequios, entre ellos, el arreglo floral de un ancla muy artística de la señora María Cívico. Otra caborrojeña, Margarita Montalvo Cerdá, recitó un poema en este acto. Otro acontecimiento destacado fue la fiesta de Mayo o de las Flores, el 31 de mayo de 1924. Un observador que reseñó el acto, describió los delicados, fantásticos y propios trajes de diversas flores, y la reina, que lucía un hermoso traje de rosa de Francia. No identificó a las modistas, pero una de ellas tuvo que ser María Cívico. El segundo aniversario del casino se celebró el 31 de agosto de 1924, con otra actividad exitosa. Un invitado felicitó muy particularmente a la señora Orsini de Madera, María C. de Mayorga, señora de Mesorana, María Cívico y señora Albino por sus grandes iniciativas y fina labor para presentarnos tan amena velada. El 14 de junio de 1925, el casino celebró nuevamente la fiesta de Mayo. La reina lucía un delicado traje de mariposa muy bien confeccionado por la siempre buena amante de nuestro casino señora María Cívico, quien en todos los tiempos ha sabido demostrar su refinado gusto artístico para estos actos. A petición de un buen número de amigos que estaban allí presentes, S.M. Anita y extendió sus brazos desplegando las alas de su delicada mariposa y todos quedaron asombrados de tanta hermosura y belleza aplaudiéndola delirantemente. Esta reacción del público resalta las destrezas de arte y moda reflejadas en el traje confeccionado por María. Nada más y nada menos, el extraordinario logro y la superación de la Liberta María que, de la bandera de la ropa de su ama, se convirtió en una conocida diseñadora de alta costura, como el vestuario de las reinas del casino. Además, este acto demuestra el sentido de responsabilidad y el profesionalismo de María Cívico. Mes y medio antes había muerto su hija de crianza modesta, por lo que estaba de luto, lo que no impidió que completara a tiempo y bien confeccionado el traje que se le encargó. Los últimos años. El éxito de la modista María Cívico se vio empañado en diversas épocas por desgracias familiares. A principios del siglo, sufrió las agresiones contra su esposo, y las muertes de Paca Escabí Monsanto y Luis Soler. En la siguiente década, su hermano Ramón fue asesinado, y perdió casa y taller a causa del terremoto de 1918. En 1925, la muerte golpeó dos veces, Modesta, el 30 de abril, y Norberto, el 1 de noviembre. Este fue atropellado por un automóvil en Río Piedras,
y su hermano doctor José Escabí y su tía y madre de crianza señora María Cívico viajaron de Mayagüez, pero llegaron tarde. Norberto había muerto y la escena que allí se desarrolló es imposible describirla. Durante los preparativos para trasladar el cadáver a Mayagüez, la viuda, los hermanos José y Antonio, y doña María Cívico pidieron a la prensa que agradeciera al público sus condolencias. Después de esos tristes episodios, María Cívico continuó viviendo en Mayagüez cuidando a su madre, casi centenaria. Patricia vio morir a su hija a los 68 años, el 7 de septiembre de 1928, por angina de pecho según certificación facultatoria, SIC, del Dr. J. Escabí. Sus restos fueron enterrados esa misma tarde, en la tumba que comparte María con Luis Soler y Modesta Escabí Monsanto en el cementerio municipal de Mayagüez. La tumba familiar. El círculo en el borde es el anillo de matrimonio de Luis y María. Foto cortesía de la doctora Carla Escabí Ruiz. Conclusión. A fines del siglo XIX, una gran cantidad de familias caborrojeñas, entre estas muchas negras, se trasladaron a otros lugares en búsqueda de oportunidades de empleo y educación. La familia Escabí Monsanto, encabezada por María Cívico, se trasladó a Mayagüez, donde bajo su tutela habría de destacarse, contribuyendo al avance y bienestar del pueblo puertorriqueño. Desde colaborar en la fundación de la primera unión para proteger los derechos de las mujeres de oficios domésticos y agrícolas, promover la educación para las mujeres e impulsar un programa de beneficios para los veteranos, fueron algunas de las iniciativas generadas por miembros de esta familia. Además, dieron ejemplo de superación intelectual mediante el periodismo, la literatura, la medicina, el magisterio, el feminismo, la arquitectura y el servicio público, así como la moda y el arte. Durante todo este trayecto familiar y en el epicentro de todos estos logros, se encontraba la figura de la Liberta María Cívico, apoyando literalmente a todos sus hijos de crianza, así como a hijos de estos, a dar sus primeros pasos, guiándolos en la adolescencia y la vida adulta con su entrega, empeño y superación. Los descendientes de la Liberta María Cívico han mantenido su recuerdo de generación en generación. Ella fue una persona de quien se hablaba mucho, pero no se conocía mucho. Pero ella fue un pilar fuerte para mi bisabuelo Antonio. Durante las reuniones familiares se hablaba de María Cívico con mucha frecuencia y esto siempre se me quedó en la mente. Mi papá todavía habla mucho de María Cívico y cómo ella había criado a su abuelo, y que ella era una mujer de carácter fuerte y con gran determinación, que tenía un negocio próspero de modas y que personas de San Juan le pedían piezas de ropa, que ella era muy conocida en el arte de la moda. Aunque María no tuvo educación formal, la educación era para ella muy importante. Los 6 hijos fueron personas con educación. 5 de ellos obtuvieron grados universitarios y uno tenía su propio negocio. Esto, en tiempos en que las personas negras y los pobres comúnmente no podían educarse. Al igual que yo, mis hermanos, primos, tíos y demás familiares, descendientes de María se han destacado en diversos campos, en la química, psicología, enfermería, ingeniería, arte, artes culinarias y negocios. Para mí, no cabe duda que la influencia de María Cívico ha perdurado el pasar de los años, no solo en sus descendientes, sino también impactó a muchos con su participación en las comunidades donde vivió como líder cívica, feminista y gestora social, por lo cual fue reconocida y admirada. Aquella niñita esclava que correteaba por la calle Mirasol, hoy Betances, llevó una vida de disciplina y resiliencia. Con su ejemplo y dedicación, ayudó a estimular el desarrollo social e intelectual, no solo de su familia, sino de otros libertos y negros, y otros sectores del pueblo. Tal es el legado de esta caborrojeña ejemplar, cuya vida es representativa del espíritu abolicionista betancino, liberador y solidario. Apéndice I. Ramón Cívico Castillo. De acuerdo con el registro de esclavos de 1872, Ramón Cívico debió nacer en 1865. Según el documento, contaba 7 años y no tenía barba ni oficio. Hijo de los esclavos Ramón Cívico y Patricia Castillo, era mulato, de estatura creciente, ojos negros, pelo grifo, nariz roma y boca regular.
Se supone que se mantuvo trabajando en esclavitud hasta 1876, pero no hay datos suyos después de esa fecha y hasta fines del siglo XIX. No consta que residiera en Mayagüez, como su madre Patricia y su hermana mayor, María. En diciembre de 1899, Ramón Cívico, con Patricia y Antonio Escabí, de 12 años, fueron incluidos como donantes en Ponce al Partido Federal de Puerto Rico. Este levantó una colecta especial para costear la apelación en un caso electoral de Guayama, resuelto por la Provisional Court. En octubre de 1902, ocurrieron incidentes violentos entre turbas republicanas y federalistas en Ponce. Hubo pedreas, tiros, amenazas de muerte y saqueos, que comenzaron durante un espectáculo en el Teatro La Perla el día 28. El motín continuó en las calles hasta la madrugada. Hubo 2 muertos, entre ellos, un bombero de guardia en el Parque de Bombas, y 13 heridos de los 2 bandos, incluyendo 2 policías presuntamente republicanos. El local del Partido Federal fue saqueado, y la policía allanó varias casas y arrestó 53 federalistas, 24 empresarios y agricultores, 22 trabajadores y 7 profesionales. Entre los primeros, el rico propietario Guillermo Chuc, y entre los últimos, los abogados Ángel Acosta Quintero y Luis Llorens Torres, y el periodista Eugenio Astol Bussati. Entre los trabajadores se encontraba el hojalatero Ramón Cívico. No consta cuándo fueron liberados, pero ya el 31 de octubre salieron de la cárcel los primeros fiados. Durante varios días se suspendieron los actos públicos y se mantuvieron cerrados algunos comercios, por temor a que ocurrieran otros disturbios. En abril de 1905, los obreros de varias haciendas cañeras de Ponce se declararon en huelga. El día 16, hubo confrontaciones entre los huelguistas y la policía, que culminaron con varios trabajadores heridos, pero no hay evidencia de que Ramón Cívico estuviera involucrado en ellas. En 1910, Ramón se ganaba la vida como hojalatero en un taller de su propiedad. Vivía en la calle Comercio con su compañera consensual Tomasa Castro y 3 hijas. Tomasa y su hija mayor, de 20 años, realizaban los quehaceres del hogar. Las otras 2, de 12 y 16 años, eran escolares. En la misma casa, aparentemente, un caserón de múltiples habitaciones, residían varios extranjeros, entre ellos, profesores insulares, maestros importados de los Estados Unidos para implantar la enseñanza en inglés en las escuelas públicas. No hay más noticias de Ramón hasta su muerte, que no ocurrió en Ponce, donde tenía familiares y era conocido, en donde residió muchos años. En algún momento después de 1910, se fue a vivir a Mayagüez, con su madre Patricia y su hermana María. Tenía perturbadas sus facultades mentales, y era residente de salud número 8, casa de su hermana María Cívico. A fines de junio de 1917, el cadáver de un hombre desnudo y mutilado fue hallado en un caño del sector La Boquilla del barrio Sabanetas de Mayagüez, según la información del fiscal Ángel Acosta Quintero. El muerto era de complexión robusta, cajetón, y como señal de identificación le faltaban los dientes de la mandíbula superior, con soto-barba lanuda, poca y creciente. Sufrió machetazos, puñaladas y un golpe en el cráneo, pero se determinó que había muerto el 26 de junio por una hemorragia causada por la amputación del brazo izquierdo. En el cuaderno familiar consta que, día 25 de junio, lunes, de 1917 se desapareció Ramón Cívico y se supone que lo asesinaron el 26 de junio por la noche. Su cadáver se encontró el jueves y sus despojos enterrados viernes y exhumados sábado de la misma semana. Su identificación. Efectivamente, el honrado artesano Ramón Cívico había desaparecido y el cuerpo del desconocido fue exhumado el 30 de junio. María Cívico reconoció el cadáver y casi asegura que la víctima es su hermano. La investigación de Acosta Quintero fue rápida, quizás porque hubo testigos de algunos hechos o porque Ramón era familiar de nuestro compañero Norberto Escabí. Según los testigos, el día 26 por la tarde, se presentó en el barrio Sabanetas, un hombre desconocido que habló a los trabajadores sobre la guerra. Por la noche unos trabajadores al pasar, vieron a un desconocido en el patio de la casilla de camineros,
y gritaron que allí había un ladrón. El desconocido no corrió. El caminero se levantó con su machete y atacó al desconocido, que se defendió. Desde allí se fue, y no se sabe nada más. Por las heridas recibidas, hubo una lucha ensañada entre el muerto y un desconocido. Se arrestó por el crimen al peón caminero Modesto Ruiz, residente cerca de la Ana María Soberco Central Igualdad, pero fue liberado después de prestar una fianza que el fiscal redujo de 5,000 pesos a 2,500 pesos. No hubo más noticias del crimen en la prensa de julio, por lo que es probable que se presumiera defensa propia de parte del caminero y no fuera enjuiciado. Cabe preguntarse, ¿fue su presunta locura la que llevó a Ramón a deambular por un barrio que no era el suyo y a enfrentarse al caminero? ¿Fue Ramón quien habló sobre la guerra o habló contra el servicio militar obligatorio? ¿Lo mataron por su locura agresiva o por su opinión política? Como quiera, este desgraciado suceso ha causado honda pena entre los muchos amigos de la familia Cívico Escabí, bien apreciada y querida en esta sociedad. Ramón Cívico, como su hermana María, es un ejemplo de superación, laboriosidad, resiliencia y compromiso. Nació esclavo y murió de manera violenta, pero aprendió un oficio y lo ejerció para sostener su familia honradamente. ¿Y acaso se involucró en las luchas políticas, buscando un mejor camino para alcanzar la plena libertad? Apéndice 2. Cronología de María Cívico. 1864 de enero. María Cívico y Castillo nace en la calle Conde de Mirasol, hoy, Betances, de Cabo Rojo, hija de Ramón Cívico, o Rodríguez, y Patricia Castillo, todos esclavos de Benedicta Marini Ramírez de García. 1862 a 1865 nacen los hermanos de María Cívico, también esclavos de Marini, Manuel, Ramón y Enrique. Los abolicionistas Ramón Emeterio Betances, Segundo Ruiz Belvis y José Francisco Basora compran esclavos recién nacidos en los atrios de las iglesias de pueblos de la zona de Mayagüez. 1866 Octubre Ruiz Belvis y otros 3 comisionados solicitan la abolición de la esclavitud con indemnización o sin ella ante una junta convocada en Madrid. 1867 29 de octubre el huracán San Narciso devastó la isla. 18 de noviembre un terremoto y un maremoto afectaron el este de la isla. 1868 23 de septiembre Grito de Lares. Se proclaman la República de Puerto Rico y la libertad de los esclavos. La insurrección es derrotada en pocos días. 1874 de julio el Congreso español aprueba la Ley Moret, que ordena la libertad de los esclavos nacidos desde esa fecha y de los mayores de 60 años. 1871 19 de agosto Salvador Brau y Asensio funda el Teatro Histórico en Cabo Rojo, hoy, Teatro Excelsior, Cine Municipal. 1872 el gobierno de Puerto Rico publica el Reglamento de Esclavos, en preparación para la abolición de la esclavitud. 1873 22 de marzo el Congreso español aprobó la Ley de la Abolición de Esclavitud en Puerto Rico, con indemnización para los amos y restricciones para los libertos. 1876 los libertos adquieren libertad plena. 1888 12 de mayo Flora Monsanto, pariente de María Cívico de 30 años, muere en el barrio Monte Grande de Cabo Rojo. Deja 6 hijos, 2 niñas y 4 varones, que quedan al cuidado de su padre, José Escabí. 1891 11 de enero María Cívico se casa con el ebanista mayagüezano Luis Soler, establece un taller de costura en Mayagüez, y se lleva a su madre Patricia a vivir con ellos. 1893 muere José Escabí y María Cívico se lleva a las 2 huérfanas Escabí Monsanto a vivir con ella. Luego, rescata a los varones de la mendicidad que se les obligó a ejercer en Ponce. 1896 los artesanos y obreros de Mayagüez convocan protestas públicas. Cronología de María Cívico. 1898 febrero se organiza la Federación Libre de los Trabajadores de Puerto Rico, FLT, con la cual colabora la familia Soler Cívico. 11 de agosto las tropas invasoras de los Estados Unidos, que desembarcaron en Guánica el 25 de julio, ocupan Mayagüez. Se impone un gobierno militar en la isla. 16 de septiembre Betances muere en París. 1899 8 de agosto el huracán San Ciriaco devasta la isla. 25 de diciembre en Ponce, Ramón Cívico y Castillo,
Su madre Patricia y su sobrino Antonio Escabí Monsanto son donantes del Partido Unión de Puerto Rico en un caso electoral. 1912 de abril el Congreso de los Estados Unidos aprueba la ley Foraker, que impone el gobierno civil en Puerto Rico y reconoce la ciudadanía puertorriqueña. 1902 Francisca Escabí Monsanto, hija de crianza de María Cívico, comienza a destacarse como líder obrera. Junio Luis Soler y otros organizan la Unión Obrera Central, UOC, en Mayagüez, que se afilia a la FLT y a la American Federation of Labor, AFL. La casa de Luis Soler y María Cívico es lugar de reuniones de la UOC. Octubre Soler es nombrado administrador del periódico Obrero Libre. 29 de octubre Ramón Cívico es arrestado en Ponce, tras confrontaciones entre unionistas y republicanos. 1913 construye la escuela pública JLM, Jabez Lamar Monroe, Curry en la calle Betances de Cabo Rojo, hoy edificio María Cívico. Enero se inaugura el local de la UOC en Mayagüez. Febrero o marzo turbas contrarias a la FLT atacan la casa de María Cívico y Luis Soler. 1905 junio tercer congreso de la FLT, en Mayagüez, en el que se destaca Paca Escabí Monsanto. Octubre Carlos Escabí Monsanto, hijo de crianza de María Cívico, es secretario de la Unión de Zapateros de Mayagüez. 1906 26 de septiembre se siente un fuerte temblor de tierra en el oeste de Puerto Rico. 1908 los demás hijos de crianza de María, José, Modesta, Norberto y Antonio Escabí Monsanto, trabajan como maestros de escuelas públicas. 1909 6 de junio muere Paca Escabí Monsanto a los 27 años. María Cívico se hace cargo de sus hijos José, Carmen y Abraham Peña Escabí. Cronología de María Cívico. 1910 agosto-octubre María Cívico viaja a París, acompañando al comerciante de telas Miguel Esteve y Blanes, y la familia de este. Noviembre Luis Soler renuncia a su candidatura a concejal del Partido Unión de Puerto Rico. 1911 13 de enero muere Luis Soler. 1917 26 de junio muere asesinado Ramón Cívico en Mayagüez. 28 de julio se siente un terremoto en Mayagüez. 1918 julio María Cívico obtiene su pasaporte y viaja a la República Dominicana a visitar a Carlos Escabí Monsanto. La acompaña su hija de crianza Carmen María Peña Escabí. 11 de octubre se produce un terremoto, estimado en 7.4 grados, y un maremoto en la zona oeste de Puerto Rico. María Cívico sufre pérdidas en su casa y su taller. 1919 María Cívico y su madre Patricia van a vivir con Norberto Escabí Monsanto en San Juan, donde María establece su taller de costura. 1921 María Cívico y Patricia regresan a Mayagüez, a la casa de Antonio Escabí Monsanto. 1922 11 de noviembre el Casino del Oeste de Mayagüez rinde homenaje a Trinidad Padilla de Sanz, la hija del Caribe. María Cívico la obsequia con un arreglo floral. 1924 31 de mayo María Cívico integra la comisión de mujeres que organiza el reinado del Casino del Oeste. 31 de agosto María Cívico participa en el acto del segundo aniversario del Casino del Oeste. 1925 30 de abril muere Modesta Escabí Monsanto. 14 de junio el Casino del Oeste celebra su reinado y su reina luce un traje confeccionado por María Cívico. 1 de noviembre muere Norberto Escabí Monsanto, atropellado por un automóvil en Río Piedras. Su cadáver es trasladado a Mayagüez y enterrado en el cementerio municipal. 1928 7 de septiembre muere María Cívico, y es enterrada junto a Luis Soler y Modesta Escabí Monsanto.